Hola a todos, mi nombre es Antenor Guerra García, soy periodista y escritor de libros sobre el fútbol peruano. Bienvenidos al programa Habla Jugador. He puesto esta gloriosa camiseta del Mariscal Sucre porque esta tarde tengo como invitado a un ex arquero del Club Dinamitero. Él es Dorian Talavera. Dorian tapó antes en el Centro Iqueño, estuvo en el Sucre, llegó a tapar en el Campeonato Nacional en 1967 y después se fue al Independiente Sacachispas. Yo quiero conversar con Dorian sobre su trayectoria futbolística en estos clubes tan emblemáticos. Buenas tardes, Dorian, qué gusto verte. Antenor, muy buenas tardes. Es un placer saludarte y compartir contigo algunos minutos para charlar sobre esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Así es, Dorian. Cuéntanos primero sobre tus inicios. Tú arrancas en el Centro Iqueño. Cuéntanos esa etapa en el Club Albo. Exacto. Yo empiezo en los infantiles del Centro Iqueño con Roberto Chale, con Ramón Mifflin, entre otros, y llegué hasta lo que en esa época se llamaba la cuarta especial. Ya después me dediqué a los estudios porque estudié Derecho en la Universidad de San Marcos y hasta 1966 en que voy a jugar en primera amateur de la Liga de Lima en un equipo que se llama, equipo de mis amores, que se llama Independiente Sacachispas. Claro. En el Independiente Sacachispas perdimos la final y regresé al Sucre, equipo por el que había firmado pero no había jugado. Entonces, en el Sucre debuté en primera en la segunda rueda del campeonato de 1966. Tuve de compañeros, entre otros, conocido a Fernando Mellán, Cóndor. el Cóndor Mellán, sí. Julio Martinich, Ceballos, Oscar Cuadra, que había jugado en el Municipal, sí. Segundo Silva, que también había jugado en el Municipal, sí. Y con una volante que definitivamente para mí era una volante de oro, que era Juan Leturia y Jorge Villanueva, lamentablemente ya desaparecido. Ellos dos fueron mi volante en esta última rueda del campeonato descentralizado, que fue el primero que hubo en el Perú, 1966, con 4 equipos invitados de provincias: el Mariano Melgar de Arequipa, el Octavio Espinosa de Ica, los Diablos Rojos de Chiclín y el Miguel Grau de Piura. Correcto. Lamentablemente yo tuve una lesión en este campeonato, una lesión al hombro, lesión que definitivamente me acompaña por desgracia hasta el día de hoy, y pese a que me he operado los 2 hombros. Entonces, de alguna manera yo diría que eso truncó las posibilidades de seguir jugando en primera. Claro. Y regresé a Sacachispas. Cuéntame primero. Sacachispas ya había ascendido. Sí. Dorian, regresemos todavía a tu época del Sucre. ¿Cómo era el club Mariscal Sucre para que la gente, el público aficionado que no conoce esta historia, es un equipo que está más de 50 años, casi desaparecido? ¿Dónde era su local? ¿Dónde entrenaban? Cuéntanos un poquito del Mariscal Sucre. El Mariscal Sucre, su local quedaba en Avenida Prolongación Iquitos, en La Victoria, sí. Donde después ese local donde nosotros nos concentrábamos se convirtió en una famosa peña de esa época, la peña de la tía, en ese momento no me acuerdo su nombre. Valentina. Pero de la tía Valentina. Sí, exactamente, sí, exactamente. Por ahí. Sí. Ahí era donde nos concentrábamos. Y entrenábamos en diferentes canchas. No teníamos una cancha donde dijéramos, en esta entrenamos todas las semanas durante todo el campeonato, no. ¿Ya? No había.
íbamos rotando, éramos una especie de gente que iba de cancha en cancha, porque era un club financiado por una sola persona, se llamaba Don Carlos Cárdenas. Sí, Entonces, Don Carlos Cárdenas, si bien es cierto, era un hombre que tenía medios económicos, no era un millonario como para alquilar una cancha, la mejor cancha de Lima y claro, tenernos entrenando ahí todo el año. claro. Era esporádicamente. Eran nómades del fútbol. Éramos nómades, exactamente. Dime, Esa es y la palabra que buscaba. don Carlos Cárdenas, que fue un dirigente reconocido, ¿no? Todo un personaje muy peculiar. Él tenía una fundición, ¿no? De acero. Así es. En Breña. Exacto, ¿Ya? exacto, exacto. ¿Llegaste a ir ahí a la fundición, no? Sí, claro, allí íbamos a firmar, allí íbamos a cobrar, ahí íbamos todo. Y yo tengo una anécdota con don Carlos Cárdenas. Cuéntame. La primera vez que fui, porque yo jugaba por la selección de San Marcos, que era entrenada por don Alfonso Guapaya. Y don Alfonso Guapaya había entrenado al Sucre, que había ascendido a primera profesional, y me dijo: Talavera, a mí me gustaría contar con usted en el primer equipo del Sucre, pero tiene usted que ir a hablar con don Carlos Cárdenas. Ya yo le he hablado de usted. Entonces fui donde don Carlos Cárdenas y nos entrevistamos y me dijo: bueno, ya, ¿cuánto quieres? Entonces, naturalmente yo le di la cifra que yo consideraba que era, que me gustaría que fuera. Claro. Entonces me dijo: ¿qué? Oye, eso no le pago ni a los de primera que están aquí, y tú que nunca has jugado en una cancha, en el Estadio Nacional, ¿quieres semejante cantidad? No, me dijo: anda, vete. Y me votó. Entonces, don Alfonso Guapaya, en un entrenamiento de San Marcos, me dijo: ¿cómo le fue con don Carlos Cárdenas? Le dije: mal, don Alfonso. Me ha votado, me ha dicho que cómo se me ocurre pedir tanto. Y me dijo: no se preocupe, él es así, no se preocupe, yo le voy a volver a hablar, pero usted tiene que bajarse. Claro. Lo que está pidiendo es mucho. Claro. Tenga en cuenta que usted nunca ha jugado en primera. Claro. Entonces, ya fui con otro temperamento y llegamos a un acuerdo con don Carlos Cárdenas. Y así es que como llego al Sucre, pues. Y otra anécdota de don Carlos Cárdenas, de su fundición, es que don Carlos Cárdenas hacía esos grifos de agua que usan los bomberos cuando hay incendios. Esos grifos fabricaba don Carlos Cárdenas. Y recuerdo que un día llegaba y lo vi a un centro delantero del Sucre, que se llamaba don Julio Tardío. Y don Julio Tardío salía cargándose un grifo de esos, así, con la fusta, si podía caminar, porque pesaba mucho. ¿Y qué pasó? Y que resulta que había ido a pedirle un adelanto a don Carlos Cárdenas, y don Carlos Cárdenas no le aceptó, y él decidió: pues ya no me dan, entonces yo me llevo un grifo. Y estaba llevándose un grifo, pues después lo alcanzaron, seguro le daría algún adelanto, pero don Carlos Cárdenas y el Sucre en particular era definitivamente un equipo en el que a sus jugadores se les pagaba poco, pero se les pagaba cumplido. O sea, cada fin de mes nosotros íbamos allí a la fundición. Ajá. Y allí nos pagaban. Así al contado rabioso, como se dice. Al contado rabioso, exacto. Dime, Dorian, ¿y es verdad que don Carlos no le gustaba ir al estadio, se quedaba afuera, porque era muy nervioso? Don Carlos, sí, eso es exacto. Don Carlos Cárdenas iba al estadio, pero se quedaba abajo en los pasillos caminando. Cuando jugaba el Sucre, caminaba, ida y vuelta, caminaba, hasta que en las tribunas se escuchaba ¡gol! Y ahí subía corriendo para ver de quién había sido el gol. Pero él no se quedaba en la tribuna a mirar el partido. Era
bastante, era una cábala o era nervios, no sé, Claro. pero ya todos los jugadores sabíamos que él estaba caminando en los pasillos donde uno entra recién antes de subir las escaleras para llegar a las graderías del estadio. Qué rico personaje, don Carlos, ¿ah? Así es, Dime, así es, así y es. cuando ganaban algún partido, ¿les invitaba, celebraban o tenían un lugar así para...? No, 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 no. Él ¿No? no alternaba con nosotros. No, ya, ¿No? Él tenía su yerno que era el encargado de todo lo que era jugadores. ya. ¿Quién era? El señor Panesi, creo, ¿no? El señor Panesi, Lucho Panesi. Lucho Panesi. Yo no me acordaba, Lucho Panesi. Sí, Tú sí, te sí. acuerdas como si hubiera jugado por el Zucker, ¿entendés? Sí, sí, sí. Dice que tenía un Ford Fairlane, ¿no? Un Ford Fairlane, eso Ajá. es, ¿no? Dime, Sí, sí, sí. ¿y ustedes dónde se reunían cuando, no, si ganaban un partido, tenían algún lugar así para celebrar? O tus compañeros, en No, todo caso, porque tú, bueno, tú eras estudiante, ¿no? De San Marcos, pero Custodio, Tardío, ¿dónde se iban? lo que sí me acuerdo, cuando en la segunda rueda, ya para terminar el campeonato, habían tres equipos que disputaban el segundo lugar. Era el Centro Iqueño, Alianza Lima y Defensor Arica. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos tocaba jugar contra Centro Iqueño. Faltaban 2 fechas y nosotros jugábamos contra Centro Iqueño. Entonces vinieron los dirigentes de Sport Boy ofreciendo que si nosotros ganábamos, ellos nos iban a dar un premio por ganar. Entonces era un premio que en esa época resultaba muy atractivo. Un incentivo. Pero Un incentivo. un incentivo, así es. Pero para ganar, ganar. Sí, claro, claro. Y el Sucre le ganó al Iqueño 1-0. Entonces, estaba de entrenador ya Clemente Velázquez. Y fuimos allí en La Victoria a una cevichería a comer y a tomar un refresco. Y allí en la cevichería, Clemente Velázquez dijo muy apenado, si hubieran corrido así en los partidos anteriores, estaríamos nosotros entre los 3 primeros. Pero lamentablemente pues ya dejaron de correr, porque en la primera rueda quedamos en 5.º lugar de 14. O sea, en la primera rueda quedamos muy bien. En la segunda rueda empezamos a perder y solo le ganamos a Iqueño cuando hubo este incentivo. Entonces Clemente Velázquez se sintió apenado porque dijo, esto significa que no me han apoyado. Y así fue como terminamos. En este campeonato, en este primer descentralizado, ¿qué delanteros fueron los que te dieron más trabajo a ti como arquero? Bueno, había un delantero en Sporting Cristal brasilero, Coutinho. Sí, después en el Arica también, ¿no? Después en el Arica, sí. Definitivamente ese fue el delantero más difícil al que yo naturalmente después de Perico, porque el último partido del campeonato fue Alianza Sucre, el famoso clásico de La Victoria. Y la delantera de Alianza era Julio Bailón, Víctor Pitín Segarra, Perico León, Teófilo Cubillas y Babalú Martínez. Imagínate. Para mí una de las mejores delanteras de todos los tiempos en Alianza Lima. Por supuesto. Entonces, ese día perdimos 6-3. Me hicieron 4 goles porque en el segundo tiempo entró Clemente Velázquez y para que no se quede con ganas le hicieron 2 golcitos también. Clemente era entrenador-jugador. Clemente era entrenador-jugador. De ustedes, ¿no? Dime, así es. Y de ahí te vas al Independiente Sacachispa, a tu equipo de barrio, a tu equipo querido. Cuéntanos sobre ese equipo. Cuéntanos dónde quedaba, cómo era su camiseta,
¿Con quiénes jugaste? La camiseta del Independiente de Sacachispas era una camiseta blanca ¿Ya? con una franja roja en forma de V, en forma de B ¿Ya? en el cuello. Así como el Vélez Ese Sarsfield, era, como el Vélez Sarsfield, como, pero así es, así es, rojo. así es. ¿Ya? ¿Ya? Y el local quedaba en Yavarí, en Breña, en Yavarí. ¿Ya? En ese equipo sí había bastante confraternidad entre jugadores y dirigentes. ¿Ya? Siempre nos reuníamos los viernes en el local del club que hacían las famosas frijoladas de los viernes ¿Ya? y tenían una mesa reservada para nosotros los jugadores, nos daban nuestros frijoles con su churrasco y su gaseosa, Qué bonito. porque nos cuidaban, los dirigentes nos Claro, cuidaban mucho. claro. Era en ese equipo pues he jugado con algunos jugadores que se consagraron y con otros que no llegaron, pero que tenían todas las condiciones para hacerlo. ¿Como Por quiénes? ejemplo, de los que se consagraron era Fernando Cárdenas, ¿Ya? que Sí, llegó a Municipal y sí, que sí. llegó a jugar por la selección peruana. El back. Oscar Salas, que había jugado en la UI, que era entrenador-jugador. Claro. Reinaldo Vallejos Grimaldo, que nunca llegó a jugar en primera profesional, pero fue un jugadorazo. Mira. Sobrino De Grimaldo, de Manuel Grimaldo. de Alianza. Ajá. Sí, Mira, mira. muy buenos jugadores Dime, tuve allí Dorian, en Sacachispas. ¿cómo era el nivel de los equipos de la segunda división? ¿Qué tal era el nivel? ¿Cómo eran esos partidos? ¿Había mucha fricción? ¿Eran partidos bravos? Cuéntanos un poquito de los partidos en el Estadio San Martín. Así es. Bueno, la verdad es que la segunda división era famosa porque ahí se metía la pierna fuerte. Sí. Ahí se metía la pierna fuerte. Razones por las que era diferente que en primera no lo sé, pero en efecto, yo veía que otros equipos metían la pierna muy fuerte, la pierna muy fuerte. En el Sacachispas menos, porque teníamos dos backcentros que eran pues Moisés Bernabé, que le sacaba la pelota de la cabeza a los delanteros con el pie, porque levantaba la pierna. Doria, Moisés del Círculo. Claro, Moisés el del Círculo. Ah, mira, un personaje, sí lo llegué a conocer. Gran tipo, que murió en la sí, cancha, sí, ¿no? Sí. Murió jugando. Sí, murió en la cancha. Un infarto. Tremendo jugador. Sí. De un infarto. Él era back en el Sacachispas. ¿Y cuál era tu otro back? Claro. ¿Tu otro back cuál era? El otro back era Fernando Cárdenas. Ah, Fernando. Que jugó en el Muni. Ya. Entonces, sí, Fernando Cárdenas tenía tanta calidad que no necesitaba meterle patada a nadie, porque era rápido y técnico. No necesitaba meterle patada a nadie. Sí. Marcando una punta estaba ese Reinaldo Vallejo Grimaldo que te digo que no sé por qué no llegó a primera profesional porque era buenísimo. Sí. Era buenísimo. Dime, y en esa segunda, debe ser la mejor época de la segunda, ¿no? Los 60, ¿no? Porque ahí llegó a estar el Municipal, llegó a estar Ciclista, claro. Cicaya, Cadete, Carlos Concha, ¿no? Y ahí estaba Cholo Oxas, ¿no? Grandes jugadores, ¿no? El Cholo Oxas debe haber campeonado 4 veces. Sí. Y no subía, ¿no? Sí. Y se quedaba en segunda. Se quedaba en segunda. Sí. O sea, era el mejor jugador, se quedaba ahí, le ofrecía un contrato a un equipo de primera y decía, no, yo quiero jugar en segunda, ¿no? Y volvía a San Martín. Así es, volvía a segunda. ¿Y el estadio San Martín se llenaba? Me imagino, atiborrado el público. Sí, sobre todo cuando estuvo Municipal. Todos los domingos era un lleno con Municipal. Municipal pues tenía al lado, el Cholo Oxas tenía al lado al Cholo Sutil. A los Cholos, y a Motorcito en la volante. Motorcito Guzmán, Cuchi Betancourt, Del Piélago.
tremendos jugadores. Sodani, Tremendos ¿no? jugadores. Sodani era Sodani, un claro. back bravo, ¿no? Recontra machetero. Ese, sí, 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 sí. Así es. Qué Y yo buenos recuerdo, partidos. Sí, te escucho. yo recuerdo que Sacachispas le iba ganando en el primer tiempo 2-0 a Municipal, y en el segundo tiempo nos voltearon el partido 3-2. Nos voltearon el Claro. partido 3-2. Y La ese es, hinchada parece mentira, pero empuja, claro. empuja. Entonces, de las 10.000 personas que iban al estadio, 9.900 eran del Me Municipal, imagino, ¿no? y las otras 100 eran del rival de Municipal, pero Claro. Municipal jalaba mucha gente, Qué bonita jalaba época. mucha gente. Y de ahí, Dorian, ya Así es. sigues tapando por el Sacachispas y me imagino que ya te jala tu profesión, porque tú eres abogado de San Marcos, ¿no? Así es, O sea, ya no jugaste más, así es. a nivel digamos, competitivo. No, sí, el año 1970 jugué en primera amateur de la Liga de Lima por un equipo que se llamaba el Centro Sport Inca, Ya, y, y ese año era, campeonamos y disputamos el cuadrangular de ascenso a la segunda división. ya, Eh, Después ya no volví a jugar, jugaba en San Marcos, ajá, eh, jugaba por afición, pero ya no competitivamente. claro, La última vez que jugué competitivamente fue en el Centro Sport Inca, en el claro, Centro claro. Sport Inca, porque la verdad que mi lesión al hombro no me permitía trabajar como lo hacía cuando no tuve la lesión al hombro. Sí, pues, porque yo ya ahí te he visto jugar máster en el Círculo Esportivo Italiano, ahí te he visto jugar de puntero izquierdo, Así ¿ah? es. Un peligrosísimo Sí, 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 sí. ariete, ¿no? Ya dejaste los guantes, cambiaste los guantes ¿no? Así es. Por la punta izquierda. ¿Ah? Qué bueno, Sí, Dorian, en, qué ha sido un bueno, placer. un gustazo verte, Dorian. Somos amigos de tiempo, nos vemos Igualmente. en el club, ya nos veremos pronto, ya cuando acabe este bicho maldito. De todas maneras. Y gracias, y gracias por los recuerdos que me trae esa camiseta que llevas puesta. Esta va a ser tuya. La famosa dinamitera. Claro Qué que sí. bueno, qué Ya. bueno. Te mando un gran abrazo, Dorian. Antenor, Abrazo de gol. realmente ha sido un placer, un abrazo, y hasta cualquier momento. Felicidades. Igualmente, Gloria, gracias. Bueno, amigos, esta ha sido la entrevista de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos el próximo sábado con otra entrevista más, con otra Gloria de fútbol más. Gracias.